ya la sesión. La verdad es que además es un lujo esta primera sesión de la mañana. Sabemos que el último día, la primera sesión, siempre suele ser más escasa de público, pero realmente contar con nosotros, contar aquí en la presencia de José López Yepes es un lujo, porque él es una persona muy reconocida, muy reputada a nivel nacional y a nivel internacional. Algunos hablan de José López Yepes como el padre de la documentación española, como uno de los primeros precursores de todo lo que ha sido un movimiento que ha situado a España en una posición bastante importante, porque España hoy día en bibliometría es un país de referencia. Y además él tuvo también la valentía de ser bibliotecónomo en comunicación. O sea, él se incorporó a la Facultad de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, que es además la universidad de referencia en cuanto a volumen, en cuanto a antigüedad. Y por tanto, la verdad es que sus enseñanzas siempre son muy positivas. Él además le encanta interactuar con la gente. Incluso me decía, a mí me impone respeto hablar en público con este tipo de auditorio. Bueno, eso es un síntoma del carácter sagrado que él le da a este tipo de actos, después de muchos años, después de ser una referencia, después de haber publicado muchísimo. Y además tiene otra cosa que a mí me gusta destacar, porque realmente en estas cosas, en estos detalles nimios, es donde se nota y se descubre a grandes personas, ¿no? Fíjense, me ha regalado un libro que es una preciosidad, que se llama Aprender a investigar viendo cine. Dice, este es el manual que tengo para enseñar a hacer una tesis doctoral. O sea, fijaros cómo con un instrumento tan dinámico, tan lúdico como el cine, se pueden descubrir muchos de los elementos que son el sustrato y la estructura mental y también operativa y logística de una tesis doctoral. La verdad es que el libro promete. Sé que él lo tiene en formato PDF e incluso que da cursos en España de cómo hacer una tesis doctoral en ciencias sociales. Y bueno, yo creo que este tipo de enseñanzas así, que parece que surgen de lo cotidiano, es realmente las que muchas veces nos interesa conocer y practicar. Sobre todo vosotros ahora que estáis en esa gran aventura, como decíamos ayer, no solamente académica, sino también vital, de hacer vuestra tesis doctoral. Así que no le voy a robar ni un minuto más. Creo que vamos a disfrutar de sus palabras. Ya viste ayer que él es una persona que se mete en las conferencias, que participa, que dialoga en cualquier momento, y que yo creo que nos puede dar muchas enseñanzas. Después lo vamos a tener hasta que se marche, hasta que nos marchemos todos por aquí, y podréis compartir con él un poco más de tiempo. Así que, José, tienen la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya he visto que algunos estuvieron anoche en la discoteca y claro, se acostaron tarde. Yo también estuve en la discoteca, pero he tenido que hacer un esfuerzo por levantarme. Gracias por esta presentación generosa, amable. Afortunadamente no ha sido muy larga, por tanto no me ha envejecido. Pienso que soy casi de la misma edad que ustedes. Sí, yo estoy con los nervios de la persona que sale a escena, porque los profesores somos también actores. Ustedes se fijan en nuestros gestos, nosotros nos fijamos en si ustedes empiezan a dormirse o están animados, igual que los actos académicos de presentación y defensa de la tesis. Son actos dramáticos, actos teatrales. Está todo pensado, las fórmulas que decimos, etcétera. Ustedes, que van a ser doctores por ilustres universidades españolas, también sus directores les tienen que decir cómo se tienen que sentar, cómo deben mirar al tribunal, etcétera. Bueno, y en cuanto al tema de la comunicación, es curioso que la documentación, o ciencia de la información, como la llaman en Iberoamérica, es una ciencia que se ha incluido primero en una facultad de comunicación. Y yo parto de la idea de que la documentación es comunicación. Aparte de que ya llevo muchos años en esa facultad, no he estudiado periodismo, no he estudiado comunicación, pero tengo una teoría que la llamo teoría comunicativa de la documentación, donde explico que la documentación es una ciencia informativa. La diferencia con el periodismo es que en periodismo todos los días aparecen noticias, datos teóricamente originales, se van renovando, y nosotros nos dedicamos a guardar esa información porque tiene un valor latente hacia el futuro. Y luego la ofrecemos ya en mano a los usuarios. Pero participamos del proceso informativo, sujeto emisor, mensaje, medio y sujeto receptor. Yo voy a leerles unas cuartillas para no dispersarme ni hacer digresiones. Ya habrán visto ustedes que todos los colegas de vez en cuando hacen una digresión o cuentan algo de su vida, etcétera. Esto nos encanta hacerlo, pero si lo hacemos perdemos minutos. Y a ustedes no tiene por qué interesarles saber en qué año leí yo mi tesis. Fue en el siglo pasado, no en el 19, en el 20, pero en el siglo pasado. Bueno, pues voy a leerles 8 o 10 cuartillas nada más, y luego ya debatimos, ustedes ya me atacan, muestran sus puntos en los que no están de acuerdo, etcétera. Bueno, pues como es de rigor, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a los organizadores de este evento.
singularmente a los doctores Aguadet y Repiso, por el honor de haber sido invitado a participar en esta escuela doctoral y además por tener como propósito la formación de investigadores, el hecho de mayor trascendencia entre las actividades académicas, ya que la universidad para mí es una fábrica de ideas que se transmiten a través del proceso de enseñanza. También porque el prestigio de una universidad se basa en gran medida en la calidad de sus aportaciones investigadoras, y por ello mi especial felicitación por esta iniciativa y mi sincero deseo de que cumpla sus objetivos con éxito. En mi intervención les voy a proponer que reflexionemos juntos sobre algunas ideas que requieren ser claras y útiles, ideas en torno a los 3 conceptos que aparecen en el título anunciado, a saber, publicación científica, calidad y resultados de investigación. No he consultado con exhaustividad la bibliografía tan abundante sobre ello, sino que me baso esencialmente en mi modesta experiencia, una de tantos, de haber fundado 3 revistas científicas, desde luego no tan importantes como alguna que se edita aquí en Huelva, haber publicado algunos trabajos sobre metodología de la investigación y sobre evaluación de revistas y haber dirigido también un número de tesis doctorales. Lo que voy a exponer se cifra en las siguientes cuestiones. Ahí tienen ustedes el índice. Primero, decir qué es una publicación científica, qué significa evaluación de la calidad y cuál es la noción de lo que se llama resultados de la investigación. En segundo lugar, ver cómo se evalúan actualmente las revistas científicas. Después, cómo evaluar la calidad de los artículos. Artículos que ustedes van a tener que leer, hay muchísimos, y artículos que ustedes van a enviar a congresos y a revistas, y ver cómo los deben enviar para tener ciertas garantías de que se van a publicar. Después, la evaluación de la calidad de las tesis doctorales. Me voy a fijar mucho en cómo saber si una tesis doctoral es buena o menos buena. Y finalmente, si tenemos tiempo, algunas reflexiones sobre ética de la investigación, porque algunas de las cosas que vamos a decir incide en el comportamiento y en la moral tanto del investigador como del director. En fin, comencemos por el primer punto. Entendemos por publicación científica, tanto el medio de difusión, por ejemplo la monografía y la revista, como el trabajo científico que dicho medio difunde. Tengo aquí una pequeña lapsus, pero no importa porque lo tengo 3. Miren ustedes, un trabajo científico merece el nombre de tal cuando transmite conocimiento científico. Hay revistas científicas en los que aparecen trabajos que no son científicos, aunque les parezca mentira. Hay un porcentaje elevado en esa revista, pero no todos son científicos. ¿Qué comporta? ¿En qué hay que fijarse para ver si un trabajo es científico? Pues que el autor ha planteado un problema objetivo. Recuerden cuando hablábamos ayer de las condiciones que debe tener un tema de investigación. Un trabajo científico comienza explicando qué problema va a resolver el autor. Y eso significa que no está resuelto en ningún lugar del mundo. No en Segovia, ni en Ávila, ni en Madrid, sino en ningún lugar del mundo. Hay que justificar la necesidad de resolver ese problema, que se ha auxiliado de una metodología que efectivamente garantiza que los procedimientos ayudan a resolver el problema, que ha leído y aprovechado las fuentes más valiosas en las que se fundamenta para obtener esas nuevas ideas y finalmente que tiene unas conclusiones. Las conclusiones no son otra cosa que las respuestas sencillas y escuetas a los problemas planteados. Eso se ve a veces formalmente. No hace falta leer el artículo. Si ustedes advierten que eso no aparece, ya tienen que empezar a dudar. Pero además, este documento científico permite al investigador que lo lee y que va a continuar esa investigación poder contrastar la validez de las conclusiones. Y eso lo puede contrastar merced al aparato crítico y al valor de las mismas. Los documentos no científicos no nos dan medios para comprobar si lo que se dice es verdad. El periodismo de opinión, por ejemplo, pueden ser unas ideas estupendas, pueden ser verdaderas, pero no te permite comprobar si eso es verdad. El conocimiento vulgar de opinión, como su nombre indica, es un conocimiento de tipo subjetivo, sensitivo, etcétera, que puede ser cierto, pero no se puede demostrar. Las conversaciones que nosotros hacemos tomando café, podemos decir genialidades, pero no dejan de ser opiniones, y eso no es conocimiento científico. En nuestros días ha crecido exponencialmente el número de publicaciones con el calificativo presumible de científicas, aumento debido en gran parte a la facilidad de producción y difusión, y ello ha influido en cuestiones que veremos a continuación. La primera de ellas es la noción de calidad. Miren ustedes, hasta la aparición de Internet y la posibilidad de difundir contenidos con facilidad y al alcance de todos, nunca se discutía la calidad en el mundo de la ciencia. Cuando yo empecé la tesis doctoral, como les dije, en el siglo pasado,
El único modo de conocer qué se había publicado era bajar a la biblioteca de la facultad, porque lo que no estaba en la biblioteca no existía. Y ustedes y yo ahora tenemos millones de bibliotecas a nuestra disposición. Y yo bajé muy ufano, yo era un jovencito de 22 años, bajé ufano a la biblioteca y le dije a la bibliotecaria, en aquella época solían ser feas y antipáticas, ahora no, son encantadoras, no, es verdad. Y dije, mire, quiero bibliografía porque voy a empezar el doctorado. Dice, ahí están los ficheros de madera y fichas de cartulina. Y yo empecé a mirar. Y luego, pues yo ya encontraba bibliografía en las referencias de las revistas. Así empezamos todos. O dicho de otro modo, no se evaluaban investigadores ni trabajos de investigación. A título de ejemplo les diré que en esta época en que yo viví cuando era joven doctorando, se suponía que todas las revistas eran buenas y que todas las tesis doctorales, por el hecho de serlo, eran aceptables, ya que publicar era tarea ardua y difícil. Para que se hagan una idea, el título de doctor se concedía si la tesis era hecha pública, como es lógico. O sea, una investigación que queda en el cajón es como si no se hubiera hecho, porque la investigación, como ustedes saben, es trascendente. Se hace para comunicarla para los demás, a la comunidad científica, a la comunidad social. Dado que las editoriales privadas no publicaban ni publican habitualmente tesis por la excesiva especificidad del tema, la legislación tan solo pedía un extracto de la tesis de unas 25 páginas para entregar el título de doctor. Ese extracto lo solía pagar el doctorando. Yo soy todavía de esta época, pero tuve la suerte de que una fundación me publicó la tesis. A partir de la producción masiva de mensajes, se hizo forzoso la búsqueda de la calidad a través de procesos de evaluación. Y comenzó a hablarse de evaluación de la ciencia, de los trabajos, de los científicos, y dar prioridad al tema de la evaluación de la investigación, como premisa para la recompensa académica vía tramos de investigación en nuestro país, en México el SNI, o vía acreditación como promoción profesional. Ustedes ya pertenecen a esta cultura, y yo también. Yo también a veces no duermo pensando en que tengo que preparar un tramo. Bueno, les miento, pues ya no necesito tramos porque ya estoy jubilado. Pero yo he tenido esa preocupación. Muchos jóvenes que están aquí la tienen, y muchos colegas que todavía están activos, pues la tienen. Esto no existía antiguamente. Todo era bueno en principio, porque era muy difícil publicar. A nadie se le ocurría pensar que la revista de Filología Española, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, iba a publicar trabajos que fueran malos. Bueno, es que... Sí. La fiebre de la publicación a toda costa, más allá de la oportunidad del tema o de la trascendencia que éste debería tener en el ámbito de cada disciplina, unido todo ello a la proliferación de revistas y eventos de todo tipo, ha llevado a pensar a algunos de nosotros que hemos pasado de la etapa del otium, del ocio. Antes la investigación era ocio provechoso. Se investigaba para saborear el saber, para obtener ideas, a la etapa del nec otium. Ayer dije, esto ya lo dije ayer en esta intervención espontánea, que ya a veces no investigamos para resolver grandes problemas, sino para ser bien evaluados. Y yo he pasado también por esto. Y esto, permítanme que les diga que es grave, que no es serio. Por consiguiente, a menudo se considera, como ya les digo, que no investigamos con la ingenuidad del que busca horizontes desconocidos, sino que investigamos para ser bien evaluados. A la par, surgen sin cesar opiniones que tratan de poner en cuestión el habitual procedimiento de publicar exclusivamente en revistas, valorar el número de citas, aplicar indicadores bibliométricos oportunos, etc. Y a mayor abundamiento ha surgido la filosofía del cuartil. Ya no se trata de publicar en revistas de impacto, sino que tienen que estar en un determinado cuartil. Yo le llamo a esto filosofía del cuartil. Condición reclamada por las agencias de evaluación y por las universidades a su personal docente. Sin perjuicio del papel incontestable que tienen las revistas de alto impacto como instrumento de calidad de evaluación, un trabajo reciente de mi amigo el profesor Delgado López Cózar manifiesta la posibilidad de hacer públicos los trabajos a través de otras plataformas altmétricas y hacer que la comunidad científica se beneficie y opine sobre ello. Todo esto naturalmente es discutible, pero bueno, mi amigo Emilio Delgado acaba de publicar, seguramente lo has visto, ¿no? Un trabajo no impreso, sino y además con ese estilo que le caracteriza, pues, lo cuenta todo esto con cierta ironía y tal. Y por último, algunas ideas sobre el tercer concepto que nos ocupa, los resultados. Esta noción es esencial. Se investiga por algo y para algo. La investigación es trascendente al sujeto, como antes hemos dicho. El destinatario es la comunidad científica y social. Sin embargo, el valor de la investigación no se basa solamente en los resultados materiales de la misma. Por el contrario, la actividad investigadora es una actividad, un hacer, pero un hacer en dos sentidos. En el sentido del verbo latino agere, que da lugar al actum, que es inmanente, o dicho de otro modo, que ya por el hecho de investigar ya se enriquece
y forma al sujeto. Es decir, que si alguno de ustedes no termina la tesis doctoral o no la terminará nunca, cosa que no les deseo, ustedes ya se han formado también, porque han pasado por ese ejercicio vital, tendríamos que decir. Eso forma al sujeto. Y luego está el verbo facere, que da lugar al factum, es decir, al resultado material. Esto es, al documento que llamamos tesis, es decir, y a poder poner el título en la pared colgado, etcétera, etcétera. Por otra parte, los resultados de la investigación se insertan en el proceso de producción y comunicación de la ciencia, cuando el mensaje científico obtenido por el investigador se convierte en documento y éste vuela hasta llegar a las manos de otro investigador. Este va a aprovechar los resultados como base para obtener un nuevo trabajo y así sucesivamente sin solución de continuidad. Estamos todos metidos en una rueda y de esa rueda nos van a descolgar. Y el que se mantenga en la rueda, es decir, siempre siga citado, o se convierta en un clásico como Aristóteles o como Newton, pues ya tendrá la inmortalidad, la vida de la fama, como diría Jorge Manrique. Pero lo normal es que muchos de nosotros acabemos siendo olvidados. Nuestros discípulos se cargan las conclusiones que nosotros hemos hecho. Cuando nos jubilamos o fallecemos, por supuesto, ya no se leen nuestros libros, y esto es lo que nos pasa a la inmensa mayoría de los profesores normales, como yo mismo supongo que soy un profesor normal y corriente. Pero hay algunos que se mantienen en esa rueda. Son eso que llaman los mal citados. Voy a ocuparme a continuación con la esperada brevedad acerca de la evaluación de la calidad de las revistas, después de los artículos y después de las tesis. Sí. Hoy en la actualidad una crisis en lo referido a los criterios de evaluación, tanto de revistas como de artículos, y también de los méritos de los estudiosos. Es decir, son discutibles, si me permiten que lo diga, todos los criterios que existen en este momento para evaluar estos componentes. A este respecto, he leído en un reciente artículo que el uso de indicadores simples para evaluar no sirve ni para cuantificar sus cualidades académicas, como la originalidad o la profundidad de sus razonamientos, ni para identificar el impacto a largo plazo de la investigación. No obstante, las revistas son el puente, el medio por el que discurren los trabajos de los que pertenecemos a un cuerpo profesional, tal vez el más evaluado del mundo. Las revistas constituyen la piedra angular, la herramienta de las que se sirven las agencias de evaluación para cumplir sus propósitos y dormir tranquilas. Las agencias de evaluación están encantadas de que existan unos criterios. Y cuando los evaluadores, yo he estado en la ANECA varios años, tenemos que evaluar, pues al final aplicamos unas herramientas que pues, posiblemente son insuficientes. Pero la agencia está encantada, duerme tranquila pensando que existen herramientas. Pero no es lo mismo la herramienta del fontanero, del plomero que llega a casa, saca la llave, arregla el grifo y luego nos cobra. Esa herramienta no falla, pero la evaluación de personas y de trabajos es una cosa muy seria, porque además nos jugamos las vidas y las haciendas en este proceso. De acuerdo con la fiebre expresada más arriba, es decir, la necesidad imperiosa de publicar, las revistas proliferan en todos los campos. Hay variados manuales para editar revistas. Asimismo, es llamativa la cantidad de llamadas call of papers que realizan para tratar de disponer de contenidos. Da la impresión de que hay demasiadas revistas y de que tienen que buscar a veces artículos, ¿no? Otras cuestiones, como el acceso abierto a las mismas, son objeto de comentarios, así como la presencia de revistas pseudocientíficas o depredadoras, como las llaman algunos, que albergan trabajos sin garantía de calidad. Sin embargo, siguen siendo clásicos los procedimientos de evaluación de su calidad, mediante el factor de impacto, y los procedimientos de evaluación de los artículos, evaluación por pares, sistema este último que, como recuerda Codina, es el peor sistema de evaluación, salvo todos los demás, bien en forma anónima o bien en forma abierta. A este respecto, Spinac ha difundido hace poco tiempo una reflexión sobre el concepto de ciencia abierta, en fin, que merece la pena que tengamos en cuenta. En fin, en definitiva, estas son pequeñas polémicas que están surgiendo, pero que a ustedes, doctorandos jóvenes, pues tampoco les afecta, creo yo, de una manera inmediata. Por tanto, voy a dejar Bueno, no les he dicho que esta intervención está a su disposición, el texto. Bueno, así pues, y como vamos viendo, los indicadores que en verdad determinan la calidad de una revista científica experimentan notables dificultades para su correcta determinación, y que en la práctica se basa en herramientas de cierta carga subjetiva, como el arbitraje científico, o bien en los datos de repercusión procedentes del análisis cuantitativo de citas. Esto es la suma de citas sin distinción de su valor que da lugar al factor de impacto. Sin perjuicio de reconocer, como digo, el valor de tal aproximación cuantitativa y que desde luego es previa a cualquier otra aproximación de orden cualitativo que se pretenda abordar, lo cierto es que nos pareció útil hace varios años contribuir a mejorar el panorama descrito, y ello por medio de lo que hemos denominado análisis cualitativo de citas, establecido precisamente sobre la noción de cita de calidad. La cita de calidad es aquella que es portadora de una idea científica,
utilizada como base por los autores citantes para obtención de las suyas. Cuando un autor cita una idea y dice, como dice fulano, el concepto de tal cosa es esto, es una cita de calidad. Si la cita lo que dice que este señor es muy simpático, le conocí en una maravillosa convención en Huelva, esa cita también aparece, pero yo creo que es de menos calidad. El análisis de este tipo de ellas se constituye, en nuestra opinión, en instrumento que permite describir el itinerario de las ideas científicas desde su creación. Es cita de calidad la portadora, como les digo, de una idea científica claramente presentada y la que ofrece panoramas de ideas o corrientes de pensamiento. No son citas de calidad, pues, a efectos de evaluación, las autocitas, las citas aclaratorias, las de agradecimiento, y tampoco las situadas tan solo en la bibliografía final de un trabajo sin haber sido utilizado en el texto. Las citas de calidad ofrecidas por los autores citantes permiten establecer su base intelectual deudora, es decir, el conjunto de autores que han influido en su investigación. Todos tenemos una base intelectual deudora de nuestros padres porque nos han enseñado la lengua, o deudora a nuestros padres porque nos han transmitido ideas, el modo de hablar que tienen los andaluces, pues lo han heredado del ambiente, etc. Todos tenemos una deuda con alguien. En el caso de la ciencia, los autores a los que yo cito son mis maestros. Yo les debo a ellos esas ideas, se las he tomado prestadas, no les he pagado. Y luego está la base intelectual acreedora. A medida que vas convirtiéndote en un científico, tienes menos base deudora y tienes cada vez más base acreedora. Se supone que hay cada vez más personas que te citan a ti. Eso se puede saber por las citas de calidad. No basta con decir, fulano es muy citado. Pero, ¿de dónde viene fulano? ¿Cómo se ha cultivado? ¿Quién le ha dirigido la tesis? Todas estas cosas se pueden saber con estas citas. Más todavía, la cita de calidad atribuida a los autores citados permite establecer, como digo, su base intelectual acreedora, es decir, su contribución a la comunidad científica. Y las citas de calidad permiten conocer el origen, la evolución y la explotación de las ideas a lo largo del tiempo. Nosotros podemos ver quién dice primero una idea y luego rastrearla a través de las citas que va recibiendo. Y además hacemos una contribución moral, porque es muy frecuente que fulano inventa una idea, después viene otro y la cita, pero el tercero ya no cita al primero, cita al segundo. Y hay preguntas como, por ejemplo, en el caso de la documentación, ¿quién trajo las ideas de Otelet, del Movimiento Documental Europeo a España? ¿Quién? Pues la gente utiliza al último autor que habla de ello, pero ya nos hemos olvidado de quién fue el primero. Por tanto, hay aquí también un argumento de carácter ético, de carácter moral, que yo pienso que debemos tener en cuenta. Ahora unas ideas sobre la evaluación de calidad de los artículos. Insisto que estas ideas prácticas sirven para que ustedes inmediatamente valoren si un artículo tiene calidad y valoren el artículo que ustedes han preparado para publicar. Por eso les digo que consideramos el tema de la calidad de los artículos desde una doble perspectiva, desde la necesidad que tiene el investigador de poder analizar la calidad y consiguiente utilidad de los numerosísimos trabajos sobre los que ha de documentarse, pero también asegurarse de que los trabajos o artículos que envía una revista o un congreso contengan las garantías que le confieren la posibilidad de su publicación. Por esta razón, las ideas que siguen a continuación se enmarcan en un íter que comprende la reflexión sobre el concepto de lectura crítica. Lectura crítica desarrollada en diversos modelos y con propósitos tendentes a la mejora de la enseñanza, a la viabilidad de la investigación, al fomento de la lectura y, en suma, desarrollar el espíritu crítico de los estudiantes universitarios y lograr así el oficio del pensamiento. Tenemos que aprender a leer críticamente, porque de esa lectura crítica y reflexionando sobre esas ideas, nosotros obtenemos las nuestras. Sí. En efecto, la lectura crítica supone el desarrollo de la capacidad de los doctorandos para saber leer críticamente y lograr comprender la información, generar nuevos conocimientos y aprender a comunicarlos. Se trata, pues, de una formación continua encaminada a facilitar la captación de la información útil y susceptible de transformarse en conocimiento. Es cierto que la práctica de la lectura se contempla como una especie de costumbre inherente a los comienzos de nuestro paso por el mundo. Al niño le preguntamos si ya ha aprendido a leer, ya que aprender a leer nos permite decodificar e interpretar mensajes vehiculados en documentos. Y los documentos son imprescindibles, porque contienen sensaciones, opiniones, ideas y pensamientos que los seres humanos sitúan fuera de ellos, permitiendo así su consulta y transmisión a lo largo del tiempo y del espacio. Pero ese proceso que llamamos lectura requiere sosiego, tranquilidad y reflexión, así como la posibilidad de volver sobre lo leído y de pensar sobre lo pensado. Argumentos que no podemos hacer con la imagen. Y por eso queremos que los niños aprendan a leer y que la lectura se fomente.
Algunos autores afirman que los nuevos modos de educación universitaria, muy basados en las tecnologías, pueden impedir en el alumno el espacio para la creatividad, el pensamiento y el gozo intelectual, cosa que sí se consigue con la lectura. La lectura crítica, en definitiva, permite discernir en profundidad y rigor el contenido de los documentos y ver si es veraz o no. Por tanto, cuando nosotros analicemos la bibliografía que vamos a utilizar, tenemos que tener cierta práctica de lectura crítica para extraer lo más valioso o simplemente tirar el documento a la papelera. En segundo lugar, aprendizaje en la capacidad de reflexión, que es lo que suscita el espíritu crítico y el oficio del pensamiento. Y en tercer lugar, poder aprovechar las ideas que los autores nos transmiten y sobre ellas reflexionar, trabajar y esperar que salte la chispa. Porque una de las preguntas típicas de los investigadores es: ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo las obtengo? No vamos a hablar aquí de ello. Esto se hace en los cursos de cómo se hace una tesis, pero evidentemente es la fase de la investigación en la que el investigador está solo y, bueno, los creyentes pues piden a Dios que les ilumine. Las universidades inician muchas el curso académico con el Beni Creator y luego terminan el acto con el Gaudeamus Igitur. Gocemos mientras somos jóvenes. Finalmente, la lectura crítica puede aplicarse en dos modelos: la evaluación de los documentos individuales, por ejemplo, artículos de revista, o bien la comparación de documentos sobre un mismo tema, pensar sobre ello y extraer conclusiones. De todo esto ya existen ejercicios en la bibliografía actual. Bueno, voy ya un poquito más deprisa. Yo les voy a proponer un test de urgencia para ver si un artículo merece la pena, porque cuando busquemos la bibliografía, el deseo es que seamos exhaustivos, pero ayer te decía uno de nuestros colegas que evidentemente no se puede ser exhaustivo, pero sí tenemos que seleccionar. Y además es que puede surgir la chispa en cualquier momento. Ustedes no sé si habrán leído el libro de Humberto Eco, Cómo se hace una tesis. Seguramente lo conocen todos. No sé si se acuerdan de una anécdota que él cuenta. Decía que él estaba trabajando sobre la idea de lo bello en Santo Tomás y que estaba atascado. Y que compró un libro de un tal abate Padre Valé en una librería de viejo. Otro modo de buscar bibliografía en mi época, ir por librerías de viejo a ver si se encontraba alguna cosa. Y dice que era un autor de poca monta, había publicado ese libro en Lovaina en el año 1880 y que lo empezó a echar un vistazo más que nada por justificar lo que le había costado poco. Y de repente, dice él, lo cuenta, de repente una idea sobrecogedora, había dado con la clave y me la había facilitado el Padre Valé, que nadie conoce y que es de estos que se han descolgado del proceso de producción y que ya nadie se acuerda de él. A esto me le sirvió. Por ello tengamos siempre mucho cuidado cuando empecemos a desechar cosas con mucha alegría, porque ahí puede estar la pequeña clave. Bueno, pues mire, un test de urgencia podría ser el siguiente. Ayer decía uno de nuestros colegas que los artículos, que los libros deben estar bien titulados. Efectivamente, porque el título debe ser expresivo y ver si de verdad se ve lo que se pretende. Hay muchos artículos que tienen títulos ambiguos, ustedes los conocen. Ya hay que empezar a sospechar. Primero, ¿quién es el autor? ¿Se conoce? ¿Qué grupo de investigación? ¿Qué universidad está? El resumen está bien hecho, cumple su propósito. Las palabras clave están bien. Esto lo ven ustedes en un momento. Y luego ya pues está claramente expuesto el objeto de la investigación, si se ve claramente qué pretende resolver, qué métodos va a utilizar. En fin, no le quiero abusar. Y sobre todo ver el valor de las fuentes que está manejando. A medida que ustedes ya se van perfeccionando y van teniendo experiencia, esto lo ven con facilidad y ese artículo lo retiran. Lo retiran y ya no lo incluyan en el repertorio bibliográfico final, porque otra aportación que hace el doctorando, es que facilita a los que vengan después una bibliografía selectiva, valiosa. Así que no se trata de rellenar al final y poner muchísimas cosas que muchos consiguen y se han consultado. Esto es muy grave, porque cuando yo vaya después e investigue sobre el tema de ustedes, voy a tener que volver a leer trabajos que ustedes ya han demostrado que no son valiosos. Por tanto, no los pongan. Bueno, eso es lo que yo les aconsejo. Ustedes lo hagan lo que vean más oportuno, como es natural. En fin, cualquier afirmación en el texto está documentada, porque el problema que tenemos los investigadores es que a veces confundimos nuestras opiniones con la idea objetiva, es lo que se llama, que es lo que el tribunal cuando nos juzga sabe menos que nosotros del tema, mucho menos, pero sí es capaz de ver si hemos actuado con rigor metodológico. Y una parte del rigor metodológico supone, pues, precisamente eso, discernir lo que es opinión del doctorando de lo que realmente ya es una verdad objetiva. En fin, si están expuestas las citas dentro del texto, el valor de las fuentes, prestigio, antigüedad, un doctor nuestro mexicano, tenemos mexicanos, ¿verdad? No, bueno, serán de los que han ido a la discoteca anoche, no se ve.
Bueno, pues cuando vino a leer la tesis a nuestra universidad, esto es una anécdota muy rápida. Hay mexicanos. Ah, sí, mexicanos. Bueno. Estoy viendo yo mexicanos. Es que no mexicanas. Mexicanas. Bueno, mejor mexicanas, claro. Bueno, pues cuando vino a leer la tesis, un miembro del tribunal le recriminó que manejaba muy poca bibliografía española. ¿Y qué nos contestó este hombre? Es que para temas donde la bibliografía mexicana está al mismo nivel que la española, prefiero leer la mexicana, que la tengo más cerca. Y tenía razón. Eso. Pero claro, cuando hay bibliografía española o mexicana mejor, esa es la que hay que manejar. Le podría decir que si el texto está claro, mire, cuando no se entiende algo de un artículo, una de dos: o el tonto del pueblo somos nosotros o es el autor del artículo. No hay, en esto no hay duda. El hecho de que una idea científica no se exprese con claridad es muy sospechoso. Es posible que el propio autor no entienda lo que está escribiendo. Igual que hay profesores que estamos explicando y los alumnos se dan cuenta que no entendemos lo que estamos explicando, porque ellos tampoco lo entienden. Esto es muy representativo. Hay que saber comunicar. Por eso, a la hora de escribir, tenemos que saber redactar y además utilizar un estilo convincente, porque si no resulta aburridísimo. Los textos más aburridos en realidad son los textos científicos, porque están llenos de conceptos, de sustantivos, y eso pesa. Entonces tendremos también que aprender a redactar. Bueno, pues con estas 4 ideas yo pienso que si ustedes las aplican les puede ayudar. Y ahora vamos a la calidad de las tesis doctorales, y ya con eso pues vamos a terminar enseguida. ¿En qué se basa el éxito de una tesis doctoral? Ayer ya nuestros colegas anunciaron algo. Pues mira, a mí me parece que en primer lugar la calidad y prestigio del ámbito institucional donde lo hacemos. Hay universidades que son mejores que otras, y no me baso solamente en los rankings. Cuando estoy, por ejemplo, en México, que gracias a Dios voy con cierta frecuencia, y nos preguntan, ¿qué universidad española es la mejor? Bueno, yo siempre digo que la mía, claro, pero aparte de decir en broma que la mía, la tesis doctoral la debemos hacer en aquella universidad donde esté el mejor experto en ese tema, y que además sea buen director. Se puede ser experto y ser mal director. Y ya está. Y ya da igual que esté en Ávila, en Segovia, en Madrid, etcétera. Eso es lo que hay que buscar. Luego, la adecuación perfecta, lo decíamos ayer, entre la capacidad del sujeto investigador y las características del tema. Esto, que parece una bobada, es muy importante. En mi opinión personal, para mí ya es el 25% de la investigación. El saber encontrar, bueno, pues incluso en el caso de los matrimonios, el saber buscar la mujer adecuada, pues eso es lo importante, ¿no? O el hombre adecuado. Y para eso habrá muchas entrevistas, habrá que darle vueltas a la cabeza. Pero hasta que eso no esté claro, no se debe empezar. En tercer lugar, la adecuación perfecta entre los procedimientos metodológicos, lógicamente, y el tema de la investigación. Y ya lo último, que lo más importante, la dirección académica y la relación eficaz con el doctorando. Se establece entre el doctor y el director una relación afectiva. Bueno, luego puede degenerar en odios, porque la universidad ya saben que es un ser lugar donde las relaciones humanas quizás no sea el lugar más perfecto, pero se establecen. Es muy habitual. Bueno, yo conozco casos en que el doctorando se acaba casando con la hija del director. Pues claro, de tanto ir a su casa a enseñar los capítulos, pues mientras... No, de verdad, esto, no sé, ¿conocen ustedes algún caso? Yo conozco tres casos, ¿no? O bueno, o empiezas a salir con la hija del director, aunque a lo mejor luego no te cases, y viceversa. Bajo este punto consideramos aquellos aspectos más susceptibles en la relación personal entre director y asesorado, como el acto de autoevaluación de la tesis. Antes de presentar la tesis en el acto académico, hay una autoevaluación que hacen juntos el director y el doctorado. Y luego hay más cuestiones, las relaciones personales a veces teñidas de tensión, alegría, optimismo. Fíjense ustedes, lo decíamos ayer en esta intervención mía, en fin, muy espontánea, que el doctorando sufre una metamorfosis, bueno, experimenta una metamorfosis, y se nota. A mí me lo decía mi maestro, ahora te veo como más espabilado, me decía. Bueno, sí, y yo sí que noto en mis doctorandos que cada día están más preparados y ya se acaba discutiendo con ellos. Y a veces, no digo que podemos llegar a las manos, pero a veces... Y aquí viene el problema de la docilidad. El investigador debe ser dócil. Dócil viene de docencia y de docente. Pero tampoco obedecer a pies juntillas. Fíjense ustedes que cada vez más se va despertando el espíritu crítico del tesista, y es cuando ya el director aprende, porque se aprende muchísimo con la dirección de tesis. La ética del trabajo, la ética. El director es responsable también de la formación ética. Ya conocen ustedes el tema del plagio, que cada vez es más abundante. Y luego el buen director le va a decir cómo se debe sentar, cómo se debe dirigir al tribunal, etcétera, etcétera. Yo tenía un maestro, cuando hice las oposiciones,
que me decía de qué color tenía que llevar los calcetines, por ejemplo. En fin, y si es una doctoranda también se le dan otro tipo de consejos, ¿no? No. Bueno, pues debe recordarse que la investigación no es una actividad humana químicamente pura. Ayer se dijo hasta la saciedad. Que la tesis es investigación y es emoción. Esto es muy importante porque en los momentos de desánimo debemos saber que esto forma parte de las reglas del juego, que no debemos ni suicidarnos, ni tirarnos por un acantilado, ni nada de esto. Esto forma parte. Es emocionante el momento en el que se alumbra la nueva idea. Eres feliz. Has encontrado, por ejemplo, si es una investigación histórica, has encontrado unos documentos nuevos y piensas, bueno, con esto ya tengo la mitad de la tesis hecha. Y eso da alegría. Pero a lo largo de este proceso hay desánimo, hay desorientación, hay tedio, estás siempre con lo mismo. Y cuando nos preguntan, ¿cómo va la tesis? Pregunta incómoda. Como preguntar a un niño pequeño, ¿cómo van los deberes? Estoy en ello, responde. O, bien, gracias a Dios. No, es que molesta que nos pregunten, ¿verdad? Por eso hay que hacerlo esto de una manera rápida. En suma, diversos estados de ánimo. Por eso los estados psicológicos afectan tanto al asesor como al doctorando. A partir de las siguientes consideraciones. El director debe intervenir en todas y cada una de las fases del proceso, en favor del investigador. Desde la elección del tema hasta decirle a qué restaurante hay que ir para celebrar la lectura de la tesis. Eso, nuestros doctores mexicanos siempre los llevamos al mismo sitio, por cierto. En las entrevistas para fijar el tema, el director debe tratar, mediante el diálogo, de hallar un tema que se adapte perfectamente a la formación y competencia del dirigido. Recuerden que hay fracasos en las tesis porque el director no ha ayudado en este sentido. Y después de estar un año trabajando en un tema, no se le puede decir, dedícate a otra cosa, vamos a buscar otro tema. Esto es muy gravísimo. Esto afecta a la psicología y el estado de ánimo del investigador. El director es absolutamente corresponsable de la formación del investigador. O sea, no es un funcionario que le ha caído por suerte dirigir, es que es corresponsable. La inmensa mayoría de las objeciones que ponen los miembros del tribunal son objeciones al director. No sé si estarás de acuerdo. Claro, esto no se dice claramente, el director pasa, pero son al director. Por ejemplo, el tema de las faltas de ortografía, el director no ha leído la tesis, probablemente. Y su labor tiene una trascendencia impresionante porque transmite a su pupilo hábitos de trabajo. Mire usted, la investigación es un conjunto de hábitos de trabajo, nada más. El hábito de ser serio, el hábito de observar, el hábito de imaginar, etcétera, etcétera. Esos hábitos que se van aumentando a medida que pasa el trabajo y que tiene que ver con la obtención de las ideas. Porque a esa pregunta de ¿cómo se obtienen las ideas? Que ustedes no me la han hecho, pero imagínense que me la hacen después. ¿Y qué respondo yo? Pues con dos cosas. Primero, desarrollar una serie de hábitos de comportamiento. Excitar la curiosidad, la observación, la comparación, bla, 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 bla. O sea, saber escudriñar la realidad. Y segundo, la reflexión sobre lo que dicen las fuentes. Porque ¿para qué reunimos la bibliografía? Pues es para leerla. Y al leerla puede saltar la chispa. Y esos son los dos procedimientos. Bueno, y luego naturalmente, en fin, el Espíritu Santo sí nos quiere iluminar, etcétera, para los creyentes, pero así se tienen las ideas. Y por eso el investigador piensa, se aísla y reflexiona. A don Julián Marías, uno de nuestros filósofos más conocidos, un día le preguntó a su hijo, papá, ¿qué haces? ¿No te vemos trabajar? Y contestó él, es que estoy pensando. Claro, si es que es el oficio del pensamiento, el nuestro, porque las ideas se gestan en el pensamiento. El director es exigente y espera docilidad de su alumno. Eso sí, como hemos dicho antes, no exenta de espíritu crítico en las conversaciones mantenidas entre ambos. A su vez, el alumno espera atención a sus demandas. Si el director le ha citado, pues debe acudir a la cita. Hay directores que a veces pues, no pueden o no avisan con tiempo. El director es consciente de que es una especie de padre. En Alemania creo que lo llaman Vater Doctor, o guía intelectual del dirigido. De que el proceso investigador produce en ambos una determinada situación psicológica y emocional. El director no debe coartar la personalidad del investigador y debe permitir que exprese sus convicciones moduladas convenientemente en el ámbito del diálogo. Los estados de ánimo pueden manifestarse en las siguientes acciones, citas y recordatorios de la marcha del trabajo. Hay una anécdota, no sé si se la debo contar a ustedes para no quitarles minutos. Hay una anécdota real. El director, ese buen director, que también es vocacional, el buen director, es seguidor del Real Madrid, como ustedes saben, el mejor equipo del mundo. Y aunque este año no vamos muy bien precisamente, ¿no? Bueno, pues ha citado a su dirigido el lunes por la mañana a las 9 para que el dirigido le entregue el capítulo 4 y él le entregue el capítulo 3 ya corregido.
pero juega el Real Madrid contra el Barcelona y estamos en un domingo. Y el hombre no tiene tiempo para ver el partido. Entonces tiene que elegir entre ver el capítulo o ver el partido. La esposa de este catedrático, esto es una anécdota real, le dice, hombre, Paco, se llama Paco, tampoco es para tanto, en fin, no creo, yo creo que tú eres más importante que el estudiante, ve el partido. A lo mejor él lo está viendo también. No, bueno, pero... Y entonces hace una cosa, evita la primera parte, lee el capítulo, hace las correcciones y ya la segunda parte ve el partido. Por cierto, ganamos al Barcelona. ¿Y qué está haciendo mientras el doctorando, que también se llama Paco, por cierto? ¿Ustedes creen que está preparando el capítulo siguiente? Está con la novia en una discoteca. Pero gracias al teléfono móvil, que cuando yo empecé la tesis no existían, claro está, le llama. Oye, Paco, es solo para recordarte, porque estos directores buenos son unos peñazos, muy insistentes, muy pesados, que decimos en España. Y cuando llama a la discoteca, dice la novia, no será el pesado de tu director, ¿no? No, es que no hay cobertura. Y sale, y efectivamente, es para recordarte esto. ¿Qué hace nuestro querido Paco? Pues por vergüenza torera, le dice a la novia que se tiene que marchar. La novia se enfada mucho, etcétera, pero bueno, él hace el capítulo, o lo termina de redactar. Luego la novia, en fin, se le quitará el enfado y comprenderá que fue la mejor decisión. Estos directores son así. Y claro, pues es como un médico de cabecera que continuamente te está atendiendo. Y con estos directores puedes acabar la tesis en un plazo relativamente razonable y mantener un calendario de trabajo. No hace falta que les diga que ustedes busquen, o si no lo tienen ya, directores de este tipo. A veces se arrepentirán de haberlos elegido, pero al final lo agradecerán. Bueno, pues, y ya voy a terminar ya con algunas ideas para evaluar la tesis. En nuestro... Me parece que me he quedado... Esta es la 10. Que me he quedado por ahí. Es la 10. Ah, sí, la 10. Ah, sí. 12. Esa es la 10. No, esta es el plan de urgencia Sí, para sí, los sí. artículos. No, creo que es el 15. El título de la tesis. Miren, en España concretamente, espero que el doctor Aguade, bueno, no me contradiga excesivamente porque eso pertenecemos a la misma legislación. Las tesis doctorales no se evalúan realmente en los actos académicos de presentación y defensa. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Para qué está el tribunal? Miren ustedes. En España, en la legislación, se permite que sea el director de la tesis quien proponga a 10 miembros para el tribunal. Y ya podrán ustedes comprender que no elegimos a nuestros 10 mayores enemigos. Bueno, nosotros no tenemos enemigos, pero se lo digo de esta manera tan gráfica. Entonces buscamos personas que sean amigables, normales, sin perjuicio de que sean especialistas. Perdonen que les hable así y que no salga de aquí esto que les voy a decir. En todos los países es muy parecido, no crean que es solamente aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la garantía fundamental de que una tesis sea buena, por supuesto, es el director. Ya no hace falta que insista más. De tal manera que a veces, en conversaciones tomando café, preguntamos, ¿quién te dirigió la tesis? Y cuando oyes el nombre, pues muy bueno. Incluso a veces se le pone adjetivo. Mi maestro, que era el profesor de Santes, hablamos de tesis de santianas. A veces los estudiantes no quieren directores tan buenos, pues son exigentes. Pero no olviden ustedes que este aprendizaje solo se hace una vez en la vida. Quiero decir con esto que el que no aprende a investigar queda mal formado. Ya no tiene arreglo. No repetir una asignatura para que la vuelvas a probar. Y el daño, sobre todo, que veíamos ayer, es que luego va a formar a otros investigadores. Porque la formación investigadora no se hace ni con estos seminarios ni con manuales, aunque puedan ser de utilidad. Se hacen con la labor paciente y constante de ese director. Y hay estudiantes que prefieren buscar un director fácil. Escribe sobre esto y ven a verme dentro de 3 meses. Y claro, la ley del mínimo esfuerzo, pues hombre, nos afecta a todos. A todos nos gustaría hacer la tesis en 3 meses, ¿no? O en un año. Entonces tengan ustedes cuidado. Entonces la auténtica evaluación es la ayuda del director y luego cuando se publique, porque cuando se publique el texto ya es un hijo que ha salido de nuestras manos y ya sin control. Por eso es siempre aconsejable que cada vez que ustedes o nosotros escribamos un artículo o algo, que lo lea antes un colega, dáselo a leer a alguien. Y si tenemos dudas de que no está clara la exposición, se la damos a un alumno. Oye, ¿tú entiendes esto? Y nunca dejen ustedes de hacer esto. No, alegremente no manden nada. Pero incluso aunque ya sean investigadores maduros, porque siempre podemos equivocarnos y siempre alguien nos puede decir, esto no queda muy claro. Es la objeción más permanente. Esto no se entiende muy bien. Yo mismo tengo dudas si lo que les he contado está claro del todo. Y puede que alguno de ustedes esté pensando, pues hay cosas que yo no he captado bien. La culpa va a ser mía, no va a ser de ustedes. Bueno, el título de la tesis. Los títulos de la tesis deben ser expresivos y saber qué se pretende.
Quiero escalar el Everest, muy bien, quiero escalar el Everest, pero no títulos ambiguos, títulos concisos. Con los subtítulos se puede acotar el tema. Y muy importante, que todo lo que se diga en el título tenemos la obligación de resolverlo. Pero resolverlo a raíz, en profundidad. No valen títulos como aproximación a, introducción a, acercamiento al problema de. Eso cuando ya sean ustedes sabios reconocidos, ya pueden poner los títulos que quieran. Pero aquí no, porque se pretende que el investigador busque petróleo, ojalá encontráramos aquí en España, o busque el agua, y hasta que no aparece el agua, no se descansa. Y así experimentamos todos los obstáculos que surgen a lo largo de la investigación. El asunto del tema, ¿está bien definido el problema? ¿Está justificado? El método. ¿Se han criticado métodos anteriores? ¿Hay garantías de que los métodos elegidos son correctos? El estado de la cuestión, el estado del arte, que dicen ustedes en Iberoamérica. Estos 3 primeros capítulos responden a 3 preguntas. ¿Qué trato de resolver? ¿Con ayuda de qué procedimientos? ¿Y de dónde parto? Recuerden que decíamos que investigar significa buscar a partir de vestigios. Pues lógicamente hay que conocer todo lo que se ha investigado sobre el tema, es lo que llamamos estado de la cuestión. Bueno, y luego ya pues algunas normas sobre los capítulos, la extensión, la redacción, uso del lenguaje científico. Los textos científicos son aburridos en principio, antes se lo decía. Se usan sobre todo ideas, por tanto conceptos. Si ustedes se fijan, un adjetivo es una adherencia. Si nosotros decimos mujer hermosa, lo que pesa es mujer. No significa que tengan ustedes que estar gordas, lo que pesa es mujer. Y luego las adherencias, mujer hermosa, guapa, alta, rubia, etcétera, etcétera. La literatura, la poesía lírica, utiliza adjetivos, claro está. Nosotros utilizamos conceptos, ideas, y son pesados. Pero el lenguaje tiene que ser preciso, una terminología precisa. Redactar siempre con 3 diccionarios al lado. El de la lengua española, uno de sinónimos y uno de términos de nuestro campo. Observamos en la comunidad hispanohablante una falta de aprecio a nuestra lengua. Nuestra lengua es una maravilla, no la estamos utilizando. Ayer, en las ponencias de nuestros colegas, ¿ustedes vieron cuántos términos en inglés? ¿O cuántos términos traducidos malamente? O sea, no, tenemos que utilizar nuestra lengua. ¿Hay que decir influencer? ¿No se puede decir influyente? No sé. ¿Por qué? Es que mola más, ¿no?, decirlo en inglés. Incluso hay españoles que cuando descubren alguna cosa, o hispanohablantes cuando descubren alguna cosa, de las pocas que descubrimos en general, como ustedes saben, te ponemos la palabrita en inglés porque mola más, ¿no?, que es la mejor. No, por favor, aprovechemos las maravillas de nuestra lengua, es una lengua preciosa. Y además es que esta lengua es lo que nos permite que todos seamos amigos y que estemos aquí juntos, aunque hayan venido de lugares que están a más de 10.000 kilómetros, como nuestros colegas mexicanos. Bueno, 9.000 desde Madrid. El estilo de la redacción. Fíjese, una cosa breve que ya se sale de lo que tenemos, pero en fin, se sale un poco. ¿Cómo convencemos nosotros a la comunidad científica de lo que le queremos transmitir? ¿A base de anuncios publicitarios? ¿Títulos sensacionalistas? No, a base de la lógica de la argumentación y de un estilo gramatical que es el que más se adecua a nuestra mentalidad. Ustedes saben que los ingleses, por ejemplo, que en inglés solamente se puede decir perro verde, green dog, el green no cambia. Nosotros podemos decir perro verde, perros verdes, verdes perros, verde perro. Nosotros los alemanes, por ejemplo, como ustedes saben, hasta que no se termina el participio al final, no saben lo que están diciendo. El hombre ha conocido la tierra, ¿no? Pensado. Bueno, estoy improvisando un ejemplo. Y tienes que esperar a que acabe la frase para saber lo que está diciendo. Están acostumbrados. Y los romanos utilizaban lo que nosotros llamamos el hiperbatón, porque para eso era normal. Bueno, pues nosotros, cuando decimos, por ejemplo, por la noche, cuando llueve, el perro del vecino ladra, pues se entiende. Pero no es más sencillo decir, el perro del vecino ladra por las noches cuando llueve. En definitiva, sujeto, verbo y predicado. Porque tenemos que hacer fácil la lectura a los lectores. En fin, esto ya su director lo dirá. Y ya voy a terminar. La calidad, la redacción ya lo hemos visto, la calidad de la bibliografía, si están bien puestas las notas, etcétera, ¿no? Y ya lo último que les cuento, ya con cierto, son las conclusiones. Ustedes conocen el catecismo, me imagino que de pequeños pues se lo habrán enseñado en la escuela o lo siguen leyendo. El catecismo son frases que no necesitan ninguna explicación. Decid niño, decía el catecismo de Ripalda del siglo XVI, decid niño, ¿sois cristiano? Y decía, sí, padre, por la gracia de Dios. Ya está.
Ahí no se explicaba qué era la gracia de Dios, de dónde venía la palabra cristiano. No. Ayer decía uno de nuestros colegas que a veces las conclusiones son un resumen de la tesis, y no es eso. Las conclusiones son respuestas a los problemas planteados en la introducción. En fin, pues así todo, así simplemente. Y claro, suelen ser tres folios, 4, 5, 10, 12 respuestas. Y hay conclusiones que no lo son. Evidentemente, las cosas que ya se conocen no puede ser una conclusión. Y esto, fíjese, que es lo único que pasa a la comunidad científica. De lo demás se van a olvidar. Solamente van a quedar esas respuestas, que nosotros las numeramos. Por cierto, en México, perdonen las referencias a México, en México no las numera. Entonces, cuando un tribunal tiene que poner una objeción, pues no tiene número, ¿no? Bueno, pero en fin, esto ya son cosas más. Y casi voy a terminar, porque tengo aquí algunas reflexiones sobre ética de la investigación, pero si quieren luego las sacamos en fin, lamento muchísimo este pequeño accidente. Espero que no nos hagamos famosos en esta última sesión por lo que he dicho, ¿no? Y más que un todo, accidente, ha sido un incidente. Y sobre todo decirles que, en fin, que estoy encantado de estar con ustedes. Perdón, sí quería deciros otra cosa ya para terminar. No, yo les ofrezco a ustedes, si lo desean, el texto de esta intervención. Un libro que publiqué en México que se llama ¿Cómo se hace una tesis? El título se lo copia a Humberto Eco. Después tengo un trabajo sobre cómo se asesora y se dirige una tesis, que es la visión de cómo se hace una investigación, pero desde el lindero del asesor, del director. Y finalmente, este libro de Aprender a investigar Vitocine. Si ustedes tienen interés, por favor, me mandan una nota a mi correo, que es fácil de recordar, y yo les mando en digital todo esto. Y quedo en todo caso a su disposición para cualquier cosa que pueda serles útil ahora o en el futuro. Gracias de nuevo, doctora Guadet, por su amabilidad. No cabe duda que el profesor Yepes tiene chispa, Nos ha dado una lección magistral de las clásicas, de las que a veces necesitamos, con su sabiduría, pero también con su sencillez. Nos ha podido demostrar todo un proceso complejo, en el que, bueno, los que hemos escuchado con atención hemos disfrutado, porque realmente hemos visto reflejado mucha de nuestra vida, de nuestra historia, tanto como doctorandos como después como doctores, ¿no? Y como directores de tesis, ¿no? Realmente yo creo que ha sido una conferencia para mí fantástica, y bueno, yo creo que la chispa, incluso el incidente de nuestro derribo de escenario, también es parte consustancial. Bueno, le doy la palabra a Manuela Vázquez Medel, que quiere hacer una consulta. Sí, muy buenos días. En primer lugar, yo quería felicitar y agradecer al profesor López Yepes, no solo ya por esta conferencia, sino por todo lo que nos ha aportado a lo largo de su vida académica y todo lo que nos ha enriquecido. Pero quería ahora intervenir para decir que mi amigo Francisco Mora, el gran neurocientífico, uno de los grandes neurocientíficos españoles que tiene neurocomunicación, neurocultura y últimamente mitos y verdades sobre la neurociencia, porque a él le preocupa a veces el exceso y la frivolidad con la que se trata esto, siempre dice que nada en la vida, no solo la investigación, nada en la vida se puede hacer sin emoción y sin motivación. Yo siempre, ayer mismo subrayé que emoción y motivación vienen de motus, de movere, y evidentemente si tenemos que hacer un camino, si nos tenemos que mover, si nos tenemos que desplazar. Por ello quería felicitarle también por la performance final. Nuestros alumnos nunca van a olvidar esta conferencia. Decía Francisco Mora que si dando él una conferencia apareciera por detrás una jirafa, la gente nunca olvidaría la conferencia, porque efectivamente se habría quedado un link, un nexo, un anclaje, y me parece muy interesante porque además me parecía muy simbólica la caída y el derrumbe final. Yo decía, a veces eso ocurre también con las tesis doctorales. Está uno en el último momento, lo cree que lo tiene yo y todo se le viene abajo. Pero como en este caso nos levantamos, nos ponemos en pie y con la colaboración de los demás volvemos a poner las cosas en su sitio y terminamos. Simplemente quería decir esto y que una pequeña broma también para que no lo olviden. Yo suelo advertir a los alumnos cuando ya estamos haciendo la tesis doctoral de ciertos aspectos de la psicología investigadora que son muy importantes y que ellos me dicen que para ellos tiene importancia. Yo siempre les digo dos cosas. Habrá un día en el que estés tan desesperada, tan desesperado, que te quieras tirar por el balcón o tirar la tesis. Primero, no te tires nunca, por favor. Me llamas por teléfono y me lo cuentas. Segundo, no tires tampoco la tesis, déjala ahí, ya veremos qué hacemos con ella. Todo tiene solución, pero esa sensación, y otro día tendrás la sensación de que nunca vas a llegar al final de la tesis, de que la tesis es una mierda,
de que ahora que sabes más que nunca querrías hacerla desde el principio. No te preocupes, ese es el síntoma de que estás muy cerca del final. Esas cosas ocurren y me parecía que interpretar simbólicamente también este acto para que no se nos olvide. Todo lo que se derrumba se puede levantar. Es una invitación a la resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente estas cuestiones producen mucha alegría. El día 9 del mes, sí, del próximo mes, si Dios quiere, tenemos una tesis de una doctoranda, bueno, vuelvo a citar a México, que es mexicana, ¿no? Que yo voy a presidir el... Pero a mí ahora lo que más me preocupa es la alegría y dónde nos van a llevar a comer. Esto es lo que me parece más importante. En este Un buen presidente de tribunal, ¿eh? Bueno, sí, pues le diré una pequeña... nuestros doctores mexicanos celebran sus comidas en el Pardo, enfrente del palacio donde vivió el general Franco durante 40 años, me parece, ¿no? Y ya tenemos un menú mexicano, y luego vienen los mariachis, y en fin, acabamos bailando y tomando tequila. Es uno de los días más felices, es un día de fiesta para la universidad, es el último acto docente y el último acto discente también para el alumno, ¿no? Así que yo siento muy feliz. Y no olvidemos a los sufridores, ¿se acuerdan? A los familiares, a las novias, a los esposos, que están deseando que acabe de una santa vez la tesis, nuestro familiar, ¿no? Así que también les dedicamos un recuerdo a ello. Pero la aventura de la investigación es una maravilla. Intenten divertirse con esto, dentro de lo que cabe, divertirse. No es ninguna carga ni ninguna losa. Es simplemente, ustedes están subiendo una montaña, arriba está la alegría, y claro que para llegar a la montaña, pero hay momentos de descanso, de tranquilidad, de felicidad, pero piensen que no es una losa que tenemos encima y que la podemos hacer. Y si hemos adecuado el tema a nosotros, pues la cosa es muchísimo más sencilla, evidentemente. Bueno, gracias, doctor Vázquez, sobre todo por la nota filológica que siempre pone en sus intervenciones. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una variante, que no sé si contradice lo que ha dicho el profesor Vázquez Medel. Bueno, si no me contradice a mí. Yo creo que en las tesis, en el trabajo, en la investigación, por encima de la motivación está la voluntad. La voluntad es fundamental. Hay un libro, un manual para jóvenes investigadores que hizo nuestro premio Nobel Ramón y Cajal, que se llama Los tónicos de la voluntad, porque la voluntad es fundamental. Esto de enseñar, de educar sobre la motivación, al final no deja de ser una especie de mini chantajes que van sumándose y llega un momento en que los chantajes o las motivaciones se acaban. Y hay un montón de trabajo, hay momentos de la vida en los que tienes que hacer las cosas porque tienes la voluntad de hacerlas. Nadie hace, el fontanero cuando tiene que desatascar una cañería, que es su trabajo, entre otras cosas, pues lo hace por voluntad porque sabe que ese es su trabajo y que eso forma parte de algo mayor, ¿no? Es decir, la voluntad es una cuestión de carácter, la voluntad es una cuestión también de visión y de perspectiva, Hay una anécdota que a mí me gusta mucho y se la cuento a mis alumnos, de un periodista que va a la Sagrada Familia a hacer unas entrevistas a ver cómo va la obra, ¿no? Entonces había 3 albañiles que estaban haciendo exactamente lo mismo. Entonces le preguntó a uno, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y dice, mira, pues yo estoy haciendo lo que me ha dicho el capataz. Bueno, le preguntó a otro que estaba haciendo lo mismo. ¿Usted qué está haciendo? Y dice, pues mira, yo estoy aquí haciendo un muro de contención. Imagínense a las 4 de la tarde, un mes de agosto, los 3. Y le preguntó al tercero que estaba haciendo lo mismo, y dice, ¿usted qué está haciendo? Y dice, yo estoy haciendo una catedral. Bueno, realmente una basílica. Esta es la idea de que cuando tenemos momentos malos en nuestra tesis estamos construyendo un área, estamos construyendo nuestra profesión, estamos construyendo el sustento que nos va a dar de comer en el futuro a nosotros y a nuestra familia. Esto es fundamental, porque las motivaciones se acaban y hay momentos en los que no hay motivaciones, y las motivaciones son normalmente cortoplacistas. La voluntad es algo que va por encima, o desde mi punto de vista está por encima de la motivación. Yo me paso semanas picando datos frente a un ordenador, copiando datos de páginas web, porque mientras otros hacen encuestas, yo analizo análisis de contenido cuantitativo. Semanas. ¿Eso qué beneficio tiene? Ninguno, pero yo sé que es parte de mi trabajo. Entonces, la voluntad es fundamental y la voluntad es madurez. Gracias. Sí,
Hagamos dialéctica, que eso es muy... No, doctoral. muy brevemente. Primero agradezco a Rafa Repiso, que como siempre dice cosas muy inteligentes. En segundo lugar, me encanta que alguien diga que no está de acuerdo conmigo, porque yo soy el primero que no estoy de acuerdo conmigo. Decía Antonio Machado, nunca estoy más cerca de pensar una cosa que cuando estoy convencido de su contraria, ¿no? Y hay que repensar lo pensado, de saber lo sabido y dudar de la propia duda, lo dice Antonio Machado en el Juan de Mairena. Yo estoy de acuerdo con él. Y es una cuestión a veces terminológica y creía que tenía que intervenir precisamente para salvarnos de los nominalismos, por una parte, pero por otra parte para tener mucho cuidado con la precisión, el rigor, la definición de la terminología que utilizamos. Eso es muy importante. Nuestro instrumento es la palabra. Y yo he querido tomar la palabra para decir que estoy muy de acuerdo con él, porque yo he utilizado la palabra emoción y motivación de una manera muy parecida a como él ha utilizado la palabra voluntas. La voluntad es lo que yo quiero, es lo que me mueve de alguna manera. Y aprovecho además para decir, lo dije ayer pero lo repito ahora, la voluntad es muy importante, se hizo un tema fundamental en el siglo XIX, sobre todo desde Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, hay que recordarlo. Nuestro Azorín publica en 1902 la voluntad, es un tema muy importante en el tránsito del XIX al XX y también tenemos que tener los referentes históricos, pero no basta la voluntad es muy importante, claro que sí. Pero la voluntad, al fin y al cabo, es un movimiento más de nuestro cerebro límbico y, en todo caso, de nuestro neocórtex general. Y sabemos que, además de inteligencia motriz, inteligencia racional, inteligencia emocional, tenemos una cuarta inteligencia, que es la inteligencia ejecutiva, que es fundamental para una tesis doctoral, que es la que está en nuestros lóbulos prefrontales, que es la que ejercitamos menos, porque todo se ejercita, el cerebro se alimenta y el cerebro se ejercita. Entonces estoy muy de acuerdo con él, pero no basta la voluntad, hace falta constancia y perseverancia. Voluntad tenemos mucha, para dejar el tabaco, para estudiar inglés, pero hace falta constancia y perseverancia. Por tanto, plenamente de acuerdo con él, no en el sentido flu de la palabra emoción y motivación y qué bien que... No, pero efectivamente sí es muy importante y en el fondo el ejemplo que él ha puesto es una manera de describir que el tercer albañil estaba motivado por una obra grande e importante y que aplicaba precisamente su voluntad desde esa motivación y posiblemente desde esa emoción de estar aportando su granito de arena, poner su ladrillo para construir una catedral. Muchas gracias, Rafael. Bueno, gracias a los dos. Está claro que el incidente nos generó una crisis y la crisis nos ha llevado a la montaña. Hemos terminado con la voluntad y la emoción como parte de esa inteligencia ejecutiva imprescindible para hacer la tesis doctoral. Creo que esto se ha ido caldeando bastante y es una pena que tengamos que terminar. Pero yo quisiera agradecer al profesor su entusiasmo, su lectio, porque nos ha dado una lección en sentido clásico, leída, que a veces lo agradecemos también porque se evitan disquisiciones y se va a lo central. Y nos ha enseñado una lección de vida. Yo creo que su presentación ha sido una lección de vida en todas las fases que uno tiene que pasar para hacer esa tesis doctoral, que finalmente es una aventura, como decíamos ayer, académica, pero que hoy también se ha demostrado como vital y emotiva. Así que muchas gracias y seguimos con la siguiente conferencia. Muchas gracias.